Ya, a ver, nos dice, usted ha sido contratado por la Policía Nacional para analizar la criminalidad, bueno, para eso. Para esto, la policía lleva un registro de la criminalidad en el país por ciudad y tipo de delito. Esta información se encuentra en un archivo denominado datos-delitos.txt, que posee la siguiente estructura. Entonces tenemos una cabecera, ciudad-delito-total. Por ejemplo, Machala-vandalismo 1404. Chimborazo, delito sexual 234, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de nuestro archivo. ¿Qué me piden crear ahora? Pues me piden crear las siguientes funciones. Primero, la función cargar datos. Esta función va a recibir el nombre de este archivo eh, y retorna un diccionario con la siguiente estructura. A ver, ¿cuál sería la estructura que están ahí? Las claves que representan en ese diccionario. Sería una ciudad, ¿verdad? En este diccionario las claves principales son las ciudades. ¿Cuál es el valor asociado a cada ciudad? Un nuevo diccionario. ¿Ese diccionario es de claves fijas o claves variables? Vamos chicos, claves fijas o variables. Variable. ¿Cuál? El diccionario de aquí. Este de aquí. Sí, ese de ahí. Ya, ¿qué dicen los demás? Variable. Es variable, ¿verdad? Sí, aquí lo estaba poniendo mal, pero sí, es variable. ¿Por qué? Porque cada ciudad puede tener múltiples tipos de delito. ¿Sí o no? Puede tener múltiples. Yo no conozco todos. Entonces aquí incluso yo lo estaba poniendo mal. Debería ser un diccionario que tenga un delito con un valor entero que sería su total. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura del diccionario que yo tengo que crear. Un diccionario donde las claves principales son las ciudades y para cada ciudad tiene como valor asociado un nuevo diccionario. Ese diccionario tiene como claves principales un delito y como valor asociado un total. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que crear la función cargar datos. Esta función recibe el nombre de un archivo. Entonces, ¿cómo empezaríamos esto, chicos? Vamos. A ver, diccionario vacío. Ajá. ¿Algo más? Abrimos el archivo. ¿Qué tiene? Sí, debería crear el archivo, ¿no? Perdón, abrir el archivo. Entonces, File, Open, nombre de archivo. No estoy seguro si es que coloqué tildes, así que voy a colocar un encoding UTF-8. Listo. Cuando nosotros abrimos un archivo que se genera, se generan dos cosas, un fichero y un puntero. El fichero se almacena en la variable que yo determino, que es file, y el puntero es algo abstracto que se simula un mouse, ¿no? Se posiciona en la primera línea del archivo. Ya. Eh, Chicos, ¿se acuerdan para qué servía este parámetro? Encoding. ¿Ya? Esto es para decirle a Python qué tipo de codificación utilizar. Es decir, Python por defecto tiene una codificación, no recuerdo el nombre. Entonces utiliza ciertos tipos de caracteres y aquellos caracteres, ya sea de un archivo o de lo que sea, que no reconozca, pues no los interpreta bien y muy probablemente les pueda dar un error. Entonces, al especificar esta codificación, ustedes están diciendo que pueden interpretar, por ejemplo, palabras con tildes o letras ñ. ¿Sí? Ese tipo de cosas les da problema a Python. Entonces, cuando ustedes especifican esto, ya le dicen como que pueden interpretar palabras con tilde o con caracteres especiales. Sí, básicamente para eso. Sí, o sea, hay muchos más, muchísimos más, pero lo común es utilizar ese cuando tienes tildes o letras ñ en tu archivo. Sí, pero hay muchos más encoding.
Ok, entonces como les decía, ¿no? El puntero está en la primera línea del archivo. Esa línea no me aporta información porque es la cabecera. Entonces le aplicamos un readLine. Al aplicar readLine, ¿qué sucede? Lee esa línea y la retorna. Pero como esa información no me interesa, no la almaceno en ninguna variable. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Pues que el puntero va a cambiar a la siguiente línea. Ahora, desde aquí en adelante, todas estas líneas van a tener la misma estructura. Como todas van a tener la misma estructura, ¿yo qué puedo hacer? Aplicar un for. Para cada línea en mi archivo, ¿cuál es la primera función que yo le aplico a cada línea? El strip. No se olviden, ¿para qué aplicamos strip? Para eliminar el salto de línea. Luego aplicamos split. ¿Cuál es el separador? En este caso, los guiones, un guión. ¿Sí o no? Esto me va a devolver una lista con ¿cuántos elementos? Con 3 elementos. Ciudad, delito y total. Entonces coloco eso. Ciudad, delito y total. Chicos, hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Ya. Ok, entonces ya teniendo los datos que voy a manipular, ¿qué tengo que hacer? Verificar los tipos de datos. No se olviden. Actualmente, ¿cuál es el tipo de dato de todas estas variables? ¿Cuál es el tipo de dato que tiene ciudad, delito y total? String. ¿Sí? No se olviden, estas variables de aquí siempre van a ser string. ¿Por qué? Porque están obteniendo la información de un archivo. ¿Ya? Siempre. Todo lo que ustedes obtengan de un archivo va a ser un string. Entonces, en el paso de verificar el tipo de dato, yo tengo que preguntarme si todas estas variables deben estar en string. Ciudad debe estar en string, sí. Entonces no hay ningún problema ahí. Delito también. Pero el total no, porque el total debería ser un entero. Entonces al total lo transformamos, le hacemos un casting, actualizamos su tipo de dato. ¿Sí? Ahora ya tengo todos los datos con el tipo de dato que le corresponde. ¿Qué tengo que hacer? Pues crear mi diccionario. Ya el diccionario vacío lo creé por aquí. Eh, ya pues, ¿cómo se creaba esto, chicos? Identificábamos la clave. ¿Quién es la clave principal de este diccionario? Una ciudad, ¿sí o no? Entonces identificábamos eso. Tengo como clave una ciudad. Ahora me hago la pregunta. ¿Una ciudad se puede repetir en mi archivo? Es decir, en distintas líneas de mi archivo. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que Machala esté en una línea y ya no pueda aparecer en ninguna otra línea? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Se puede repetir o no se puede repetir? Sí se puede repetir por distintos tipos de delitos. Así es. ¿Sí? Mucho ojo. Eso ahí tienen que analizarlo ustedes muy bien. Una ciudad sí se puede repetir, porque yo aquí puedo tener el registro de vandalismo en Machala, pero por acá abajo puedo tener, no sé, el registro de robo en esa misma ciudad. Entonces las ciudades sí se pueden repetir en mi archivo. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Sí se puede repetir. Como sí se puede repetir, ¿qué hacemos? Verificamos su no existencia. Es decir, que no se encuentre en el diccionario. ¿Ya? Esto de aquí es mecánico y es la misma estructura que siempre seguimos para resolver ejercicios de creación de diccionarios. Entonces, si la ciudad no existe, pues la creo. Creo la ciudad con un valor asociado. Su valor asociado es un diccionario. Pero esto es un caso especial, ¿no? Porque cuando yo tengo un diccionario como valor asociado, es decir, una ciudad tiene como valor asociado un diccionario, ahí yo tengo que verificar una cosa. ¿Se acuerdan qué era? Si el diccionario es de claves fijas o es de claves variables. Este diccionario que está asociado a una ciudad es de claves fijas o es de claves variables. Eso lo definimos al inicio. ¿De qué era? Variable. Es de claves variables. Y cuando el diccionario es de claves variables, cuidado, César, es de claves variables. Mira, aquí puedes revisar la estructura. Guayaquil tiene como valor asociado un diccionario. ¿Las claves qué son? Los delitos. Entonces Guayaquil puede tener robo vehículo, asalto, pero puede tener muchos más delitos. Tú te puedes guiar por los puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos te están indicando que este diccionario interno puede tener múltiples elementos.
Al tener múltiples elementos, pues tiene múltiples delitos. ¿Me explico, César? Si lo entendiste, lo repito, confirma. ¿Puedes repetir, por favor? Claro, claro. A ver, mira. Lo que yo les decía era esto. Ustedes siempre se tienen que fijar en la estructura de su diccionario. Yo estoy analizando el diccionario interno que está aquí. Esto que está aquí. ¿Ya? Yo quiero determinar, ¿este diccionario es de claves fijas o es de claves variables? Bueno, yo analizo. Aquí tengo un delito. Acá tengo otro delito. Y aquí me muestran 3 puntos suspensivos. ¿Qué indican esos puntos suspensivos? Que pueden haber muchos más elementos. Quiere decir que yo no conozco cuáles son todas las claves del diccionario que está en rojo. Sí, como yo no conozco todas las claves, el diccionario es de claves variables. ¿Sí? Si por ejemplo solo hubieran 2 delitos en cada ciudad, ahí sí, fuera de claves fijas, porque yo conozco cuáles son esas 2 claves. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Repito. Ok, listo. Entonces eso, siempre fíjense en esos puntos suspensivos, incluso aquí también, ¿no? Aquí con esto se pueden guiar. Guayaquil, Cuenca, puntos suspensivos te indican que puede haber muchas más ciudades. ¿Ok? Como el diccionario interno de esta ciudad, es decir, este diccionario es de claves variables, yo lo creo vacío. ¿Sí? Andrea, ¿por qué? A ver, vamos a ponerte un ejemplo con otro diccionario, pero creo que aquí no tengo un diccionario de claves fijas. Ya, déjame ver, creo que es por aquí. Ya, mira, por ejemplo aquí. Mira, aquí tú tienes un diccionario y tú ves, para este diccionario, ¿cuáles son las claves principales? ¿Qué dicen? ¿Quiénes son las claves principales para el diccionario DIT? Andrea, ¿qué crees? Ecuador, Argentina. Ok, sí, pero de forma general, ¿qué sería eso? ¿Qué representan Ecuador y Argentina? Países, ¿sí o no? Entonces, nuestro diccionario DIT tiene la siguiente estructura. DIT tiene como valor asociado un diccionario. Ya, las claves principales de ese diccionario es un país, ¿sí o no? Entonces, analices esta clave. Yo aquí tengo Ecuador, tengo Argentina y acá tengo puntos suspensivos. ¿Qué me indica eso? Que puedo tener muchos más países, muchas más claves. Puede estar México, Uruguay, etcétera. Entonces, en este nivel, el diccionario DIT es de claves fijas o es de claves variables. ¿Qué crees? Para los países. ¿Los países son fijos o son variables? Son variables, ¿verdad? Porque yo no conozco cuáles son todos. ¿Sí? Entonces, para el nivel de países, eso son claves variables. Ahora, analicemos un determinado país. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador, ¿qué tiene como valor asociado? Vamos a ver, tiene todo esto. ¿Y qué es eso de ahí? Un nuevo diccionario, ¿sí o no? Entonces, un país tiene como valor asociado un nuevo diccionario. Ahora, yo voy a determinar cuáles son las claves de este diccionario, del que está en rojo. ¿Qué crees que representa eso? Las claves. Ya, sí, son variables, pero tú puedes decir, bueno, aquí, esto de aquí es un jugador, ¿no? Leonardo Campana es un jugador. Entonces, las claves de un país, del diccionario de un país, es un jugador. Ahora, ¿esas claves son fijas o variables? Son variables. Y aquí te lo indican los 3 puntos. Y por sentido común también lo puedes determinar, porque Ecuador, o sea, un país, puede tener múltiples jugadores. Y yo no los conozco a todos. Yo no puedo ver todas sus claves. Entonces son variables. Hasta ahí todo bien. Los jugadores son variables. Ya, excelente. Ahora, analicemos a un elemento, por ejemplo, a Leonardo Campana. Entonces, ¿qué tiene como valor asociado Leonardo Campana? Vamos a ver. Este diccionario que está aquí. ¿Sí o no? Entonces, un jugador tiene como valor asociado un diccionario. Analicemos el diccionario que está en rojo. ¿Cuáles son sus claves?
yo tengo como clave TA, TR, goles, minutos y kilómetros. ¿Tengo más claves? No. ¿Cómo sé que no tengo más claves? Porque no hay puntos suspensivos. Es decir, no me indica aquí adentro, no me indica que hay más claves de las que yo puedo ver. Entonces, ¿qué puedo deducir de este diccionario? Que es un diccionario de claves fijas, porque yo las conozco a todas. ¿Cuáles son las claves del diccionario que está en rojo? TA, TR, goles, minutos y kilómetros. No hay más. No hay ninguna otra clave más. Entonces, como yo conozco todas las claves, ese diccionario es de claves fijas. ¿Entendiste esa parte? Ya. Sí, básicamente es eso. Cuando tú puedes ver todas las claves, claves fijas. Cuando tienes puntos suspensivos, claves variables. ¿Sí? Ya. Entonces, como les decía, ¿no? En este caso, una ciudad tiene como valor asociado un diccionario. Ese diccionario es de claves variables. Como es diccionario de claves variables, yo lo coloco vacío. Y ya está. Me olvido de esa ciudad. Ahora, ¿dónde voy? Voy a delito. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, tengo una clave. A ver, siempre empezamos con un diccionario vacío antes de las iteraciones. No, aquí. Ah, esto de aquí. Ajá. Si te piden crear un diccionario, sí. Si te piden actualizar, no, porque ahí ya tendrías que recibir el diccionario acá, como parámetro. Ah, ya. Ya, si te lo piden crear, sí. Ahí si lo creas vacío. Ahora, ¿cuál es la siguiente clave? Ya me olvido de la ciudad, voy adentro de la ciudad. Las claves son un delito. Entonces me pregunto, ¿un delito se puede repetir para una misma ciudad en mi archivo? ¿Qué creen? ¿Tiene sentido que yo tenga por aquí Machala, vandalismo con 1403 y por acá abajo yo tenga Machala, vandalismo con otro valor? ¿Tendría sentido eso? Confirmen. No, ¿verdad? No tiene sentido porque se supone que un registro es único. Entonces, no se repite. ¿Sí? Como no se repite, ¿qué hago? Directamente lo creo. Es decir, de indexado en la ciudad. ¿Por qué indexado en la ciudad? Porque recuerden que yo estoy analizando este diccionario interno. ¿Y cómo accedo a ese diccionario? Accedo mediante su clave que es ciudad. Entonces, de indexado en ciudad, ¿quién es? Es este diccionario. A este diccionario yo le voy a agregar un delito. Ese delito va a tener un total. Y ahí murió. Disculpa, ¿qué significa UTF-8? Ok, a ver, esto de aquí de encoding, si quieres lo puedes eliminar, pero te sirve cuando tú vas a leer o escribir un archivo que posee caracteres especiales, por ejemplo, tildes, letras ñ o algún otro tipo de carácter especial. Básicamente eso. Sí, cuando tú quieres leer un archivo así, tienes que poner el encoding porque después Python te va a arrojar algún problema, te va a mostrar algún problema. Sí, básicamente solo para eso sirve, para permitirte leer archivos con caracteres especiales. Sí, está bien, Nadia. La línea 27, claro. Claro que ya la repito. A ver. Voy a dejar la línea ahí. Y voy a utilizar la pizarrita, ¿ya? O con esto mismo. A ver, miren. Aquí yo estoy analizando la clave que es delito, ¿no? Entonces yo estoy analizando el diccionario que está aquí adentro. Sí, yo ya analicé las ciudades. Ahora me falta analizar el valor asociado a una ciudad. ¿Qué es? Un diccionario. Entonces eso es lo que voy a analizar en este momento. Ahora, yo determiné que un delito no se puede repetir para una misma ciudad en mi archivo. Eso lo vimos por la estructura del archivo. Habíamos dicho que no tiene sentido que Machala tenga el delito vandalismo como un valor y que por acá en otra línea aparezca la misma ciudad con el mismo delito con otro valor. No tendría sentido que aparezca el mismo registro en líneas distintas. Entonces, como no se puede repetir, yo no hago el condicional.
El condicional yo lo hago solamente cuando la clave se puede repetir, como habíamos dicho en las ciudades. ¿Sí? Entonces directamente lo que hago es agregar el elemento al diccionario. ¿Quién es el elemento que quiero agregar? Es un delito. ¿Y a qué diccionario yo quiero agregarlo? A ese que está aquí. ¿Y cómo accedo a este diccionario? Yo accedo a ese diccionario mediante la indexación de la ciudad en este diccionario. Por eso es que yo tengo aquí diccionario indexado en ciudad. ¿Quién es? Es el valor asociado, que es este diccionario. Ok, a este diccionario que está aquí, yo le voy a indexar la clave delito y le voy a asociar un valor que le denomino total. Es decir, estoy creando la clave, la clave con un delito y su valor asociado va a ser un total, un valor entero. ¿Sí? Simplemente agrego un elemento a un diccionario. ¿Ya? Recuerda, esta indexación, ¿qué me permite? Me permite acceder a este diccionario. Luego, a ese diccionario yo le voy a agregar esta clave. ¿Cuál es el valor asociado a esta clave? Este total. ¿Se entendió ahí, Carla? ¿O repito algo? Bueno, y los demás también, ¿no? ¿Sí lo entendieron? Ya, Sí, vamos a está revisar. claro. A ver, vamos a analizarlo igual como que un poquito más arriba. Mira, nosotros empezamos con este análisis. Nos decimos, ¿cuál es la clave principal del diccionario D? Las claves principales son las ciudades, ¿sí o no? Entonces, aquí determinamos que las ciudades sí se pueden repetir en mi archivo. Como sí se pueden repetir, yo tengo que verificar que esa ciudad no esté en el diccionario. Eso siempre lo tengo que hacer. O sea, si se repiten. Si no se repite, pues simplemente escribo lo que está acá abajo. ¿Ok? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Yo estoy diciendo que en el diccionario D, es decir, en este diccionario, en ese diccionario yo estoy agregando una ciudad, agrego una ciudad con su valor asociado que es un diccionario vacío. Este es el valor asociado. ¿Ya? Entonces ya me encargué de agregar una ciudad con un diccionario vacío. Sí, en este momento lo que tengo es una ciudad con un diccionario vacío. Ahora, voy a la siguiente. Yo veo ahora las claves de ese diccionario interno, que es el que está aquí. ¿Quiénes son esas claves? Los delitos. Entonces, por eso digo, clave es delito. Entonces, ahora veo, ¿un delito se puede repetir? Bueno, este análisis ya lo hicimos, ¿no? No se puede repetir. No se puede repetir en mi archivo. Entonces, como no se puede repetir, yo tengo que agregar un delito a este diccionario que está aquí. Pero, ¿cómo lo agrego? A ver, yo lo agrego haciendo primero una indexación de ciudad en el diccionario D. Es decir, si yo a ciudad la indexo en el diccionario D, voy a obtener el valor asociado a esta clave. ¿Cuál es el valor asociado a esta clave ciudad? Este diccionario que está aquí. ¿Sí? Esta indexación me da acceso al valor asociado a una ciudad. ¿Cuál es el valor asociado a una ciudad? Ese diccionario. ¿Ya? Ahora, en ese diccionario yo voy a indexar, voy a agregar la clave delito. ¿Cuál es el valor asociado a delito? Total. ¿Sí? Entonces yo estoy agregando una clave que es delito con un valor que es un entero, que puede ser cualquier valor entero, ¿no? Un total. ¿Sí? Simplemente estoy haciendo es como si tuvieras un diccionario 2. Y en ese diccionario 2 estás indexando a un delito. ¿Sí? Y ese delito le estás asignando un total. ¿Sí? ¿Segura? Si no te queda claro, para hacer otro ejemplo, pero necesito que les quede claro esa parte, chicos. ¿Sí? Ya, listo. Ahora, ya teniendo eso, pues ya voy agregando, ¿no? Esto se va a encargar de crear los diccionarios para las ciudades, es decir, la clave ciudad con su diccionario, y esta sentencia va a agregar cada delito al diccionario de una ciudad, ¿sí o no? Y ahí estaría. Simplemente cierro el archivo después del for, o sea, fuera del for cierro el archivo, dense cuenta. Fuera del for cierro el archivo y retorno mi diccionario de.
Ya, vamos a imprimir, cargar datos. El diccionario era datos delitos, creo que era, pero en el archivo. Sí, datos delitos. Y vamos a ver qué se muestra. Ya, mira, por ejemplo, aquí tengo la clave Machala con su valor asociado, que es todo un diccionario con delitos. En este caso, vandalismo con 1403. Incendio intencional 1292. Y así sucesivamente. ¿Sí? Voy a ver si encuentro otro país, otra ciudad. Ya, por ejemplo, aquí tengo Chimborazo. Tiene su valor asociado, que es un nuevo diccionario, y aquí tiene una clave que es un delito. ¿Ya? Listo, chicos. Esa es la primera función. ¿Tienen alguna duda? ¿Ya? Miren, igual aquí estamos practicando creación de diccionarios con archivos. Ahora, vamos a la segunda función entonces. Ciudades, crímenes. Recibe un diccionario. A ver, esta función recibe el diccionario de arriba, es decir, este diccionario, y retorna una tupla de dos elementos. El primer elemento es una tupla con los nombres de las ciudades sin duplicados y el segundo es otra tupla con los tipos de crímenes sin duplicados. ¿Cómo harían eso, chicos? Tengo que crear una tupla con dos elementos. Vamos, ¿cómo empezaríamos eso? Recuerden, yo recibo un diccionario con la estructura anterior. ¿Qué haría? Necesito armar una tupla de ciudades únicas y una tupla de delitos únicos. Eso es lo que yo quiero armar para retornar una tupla que contenga a ambas tuplas, a ciudades únicas y a delitos únicos. Eso es lo que yo tengo que armar y retornar. Pero ¿cómo armo esas dos estructuras? Para las Y ciudades si creo una únicas, lista vacía, sí, puedo crear una lista vacía. luego recorre el archivo por cada línea y va almacenando las ciudades y los Cuidado, delitos. cuidado. Date cuenta de lo que recibes. Tú no recibes el archivo, tú recibes el diccionario que está aquí, el diccionario que ya creaste. Tú no recibes el archivo, estás recibiendo el diccionario. Por eso es que aquí Carla dice, bueno, para las ciudades yo puedo utilizar keys. Así es, yo puedo decir ciudades únicas pueden ser las claves de este diccionario. ¿Sí o no? Porque las claves de este diccionario ya son únicas y todas son ciudades. Entonces, por eso digo, ciudades únicas son las claves de ese diccionario. Pero lo voy a transformar en tupla. Sí, con la función tupla. Ahí sí ya tengo las ciudades únicas. Y ustedes lo pueden comprobar llamando a la función. Voy a comentar este return. Y vamos a llamar ciudades crímenes. Tengo que definir el diccionario de datos. Va a ser cargar datos. A ver, en el programa principal estoy definiendo el diccionario datos y acá estoy llamando a la ciudad, a la función ciudades crímenes. ¿Ya? Ahora ejecuto esto y vamos a ver qué es lo que va a mostrar. Ya, ahí está, ¿no? Una tupla con todas las ciudades de mi diccionario sin repetirse. ¿Ya? Pero no solamente necesito una tupla con las ciudades, también necesito los delitos únicos.
¿Y cómo puedo obtener eso? ¿Cómo armo esa estructura? Ajá, saco los delitos y los agrego a una lista. Claro, pero ¿cómo saco los delitos? Luego, Con values. Recuerden que values lo que hace es darme el valor asociado a cada clave. Me daría un conjunto de vista donde cada elemento es un diccionario. Exacto, tendría que hacer un doble for. ¿Sí? Yo podría decir delitos únicos es una lista o un set vacío. Y puedo decir, para cada ciudad sería esto, ¿no? A ver, mucho ojo aquí. Para cada ciudad, coma, diccionario de una ciudad en el diccionario.items. Recuerden, cuando yo recorro por ítems, recorro por clave valor. Entonces, ¿qué diccionario estoy recorriendo? Un diccionario que tiene esta estructura. ¿Cuál es la clave de este diccionario? Una ciudad. Por eso aquí coloco ciudad. ¿Cuál es el valor asociado a una ciudad? Un diccionario. Por eso aquí digo diccionario ciudad. Ahora, diccionario ciudad tiene la estructura que está aquí adentro. ¿Qué me interesa de ese diccionario? Los delitos. Yo podría hacer esto. Para cada delito en el diccionario de la ciudad, lo recorro por claves, agrego a delitos únicos ese delito. ¿Sí? Y ya estaría. Ahora, delitos únicos los voy a transformar en una tupla. Porque me piden que sea una tupla. Y finalmente retorno lo que me piden. ¿Sí? Una tupla que contiene a ambas tuplas. Y ya estaría. ¿En conjuntos se pueden repetir los elementos? No, cuidado. En conjuntos no se pueden repetir. O sea, tú lo puedes agregar repetidos, pero se te va a eliminar el repetido. Sí, por eso creé el set, porque set no permite elementos repetidos y simplemente los agrego. Agrego y no me preocupo de eso. Si es que se repiten, pues automáticamente el set los elimina. A ver chicos, ¿les quedó claro esta parte de aquí? Recuerden, ciudad sería un diccionario que tiene esta estructura. Entonces por eso recorro para cada delito en ese diccionario. Y en tuple sí se pueden repetir. Pero como delitos únicos ya tiene todos los delitos sin repetirse, al transformarlo a tupla, lo único que hago es cambiar la estructura. Ya no es un set, sino una tupla. Pero los delitos ya son únicos, no están repetidos. ¿Ya? Entonces voy a llamar a esta función, a la función ciudades crímenes, le voy a enviar el diccionario de datos y esta función me va a retornar una tupla. Esa tupla tiene dos elementos, yo le voy a decir ciudades y delitos. ¿Ya? Ahora, imprimo las ciudades e imprimo los delitos. Sí, ustedes también pueden hacer asignación múltiple si ustedes tienen una función que retorna varios valores. Por ejemplo, aquí retorna una tupla, sí, pero esa tupla ¿cuántos elementos tiene? Dos. Entonces, por eso aquí al llamarla le defino dos variables. También pueden hacer eso. Y ahí está. Todas las ciudades sin repetirse y los delitos sin repetirse, porque aquí escribí mal, dice delito sexual. Dice lo anterior así, ¿está bien? Ahora vamos a ver Natalia. Para cada delito en el diccionario ítems, set, return. Ya. Esto estaría perfecto siempre y cuando
las ciudades, o sea, todas las ciudades tengan los mismos delitos. Pero se puede dar el caso que Guayaquil tenga delitos, no sé, de violencia sexual, pero Cuenca no. Me explico. Si tú haces esto, en la primera iteración ya estás retornando. Estás retornando los delitos, o no sé si es que esto estás haciéndolo. Ahí está ahí se ve la iteración. O sea, la indentación, perdón. Ahí. Ya. A ver, lo que estarías haciendo aquí es que para cada clave ya. Ya, estás definiendo los delitos únicos en cada iteración. Entonces, esto de aquí se está actualizando y actualizando. Al final, en la última iteración, son los delitos que vas a tener aquí. ¿Sí? Vas a tener en esta variable los delitos de la última ciudad, pero no los delitos de toda la ciudad. ¿Me explico? Tú lo que tenías que hacer es crear un set antes del for y dentro del for de aquí vas agregando delito por delito. ¿Sí? Si tú haces eso, simplemente estás actualizando el mismo set. Actualizas y actualizas y el último valor que va a asignarse a este set son los delitos de la última ciudad que tú recorres. ¿Ya? Entonces, este de aquí sería una solución. Este de aquí debía haber sido una posible solución, ¿no? Creas un set de los delitos únicos y luego aquí en este for agregas cada delito en ese set. Y si están repetidos, pues no importa, el set automáticamente se encarga de eliminarlos. ¿Ya? Una pregunta, cuando se recorre un diccionario se lo recorre por sus claves, ¿verdad? Sí, si tú lo escribes de esta forma, sí. Oye, Si tú lo escribes de esta forma de acá, utilizando ítems, lo recorres por clave y valor. Valor asociado a esta clave. Ya. Ahora, revisen esas partes que son un poquito de la base de diccionarios. Eso di en la primera clase del curso fue eso. Ya. A ver. Crear matriz. Ok. Esta función me dice que recibe el diccionario de arriba y retorna la siguiente matriz de NumPy con las cantidades de delitos por ciudades del país. A ver, tenemos que retornar esta matriz, chicos. Una matriz a partir de un diccionario. ¿Qué podríamos hacer? ¿Se acuerdan el ejercicio de ayer? Que yo les dije que cuando querían crear una matriz, lo primero que tenían que hacer era determinar dos cosas. Dos listas, o pueden ser tuplas también. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? En el ejercicio de archivos ayer, nosotros creamos primero dos estructuras, dos listas. Esas listas que contenían. ¿No? Ya, a ver, no se olviden de esto, chicos. Cuando quieran crear una matriz a partir de un diccionario o de un archivo, lo primero que tienen que hacer es crear dos listas o dos tuplas con las etiquetas de las filas y las etiquetas de las columnas. ¿Sí? Yo necesito primero eso de ahí. Entonces, ¿cómo creo o cómo consigo dos listas o tuplas con las etiquetas de las filas y las columnas de esta matriz? Ay, ¿de dónde creen que los puedo sacar eso? ¿No? A ver, analicen la matriz, chicos. Miren, esta matriz, ¿qué estructura tiene? Las filas que representan ciudades Ah, son las claves. y las columnas que representan delitos. ¿De dónde puedo sacar dos listas o dos tuplas que contengan esa información? De la función anterior.
Aquí está, de hecho. Yo puedo decir ciudades, delitos es igual a ciudades crímenes y le envío el diccionario que recibo como parámetro, el diccionario que está aquí. Y ahí ya tengo las ciudades sin repetirse y los delitos sin repetirse. Estas dos tuplas van a ser de etiquetas de filas y etiquetas de columnas. ¿Ya? Ahora, ya teniendo esas dos tuplas, ¿qué puedo hacer con ellas? ¿Cómo creo la matriz? ¿Se acuerdan de qué función utilizábamos? np.ceros. ¿Sí? Yo digo filas. ¿Cómo sé cuántas filas debe tener la matriz? Por la cantidad de ciudades. ¿Sí? Porque cada ciudad representa una fila. Entonces, para yo conocer la cantidad de filas, saco la longitud a la tupla ciudades. Y para conocer la cantidad de columnas, saco la longitud a la tupla delitos. Ahora, en la función np.zeros envío una tupla que contiene filas, columnas. Y ya tengo mi matriz. Incluso la podemos imprimir y vamos a llamar a la función crear matriz y le envío el diccionario de datos. Ya, ahora ejecuto. Y esta sería la matriz que me piden crear. Obviamente aún no tiene los datos que debe tener, pero ya es la matriz. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Esta matriz tiene la cantidad de filas igual a la longitud de ciudades y la cantidad de columnas igual a la longitud de delitos. ¿Todo bien? Repito algo. Vamos, chicos, si no preguntan, avanzo. Ok. Listo. Ya teniendo entonces la matriz, yo necesito llenarla de datos porque ya está creada y llena de ceros. Pero tiene que tener la información correcta. ¿De dónde saco esa información, chicos? ¿De dónde saco la cantidad para cada delito en cada ciudad? Del primer diccionario, ¿no? Sí, del diccionario, porque eso es lo que yo estoy recibiendo. Recuerden, el diccionario que recibo es el mismo que creé en la primera función. ¿Sí? Eso es lo que yo recibo. Ahora, ¿cuál era la estructura de ese diccionario? Era lo que ya habíamos visto aquí, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a colocar aquí arriba. Le voy a cambiar de nombre para que se acuerden, diccionario. ¿Sí? Entonces, voy a recorrer este diccionario, es decir, el que yo recibo como parámetro, por clave de valor. ¿Cuál es la clave? Una ciudad. ¿Cuál es el valor asociado a cada ciudad? A cada ciudad tiene un valor asociado que es un diccionario. Entonces, diccionario de la ciudad. ¿Ya? De esa forma tengo la clave y el valor asociado en el diccionario.items. ¿Sí? Ahora, ya tengo una ciudad. Recuerden esto. ¿Qué representan las ciudades en mi matriz? Las filas. Las filas. Entonces, con esa ciudad yo puedo obtener la posición de una fila. ¿Cómo puedo saber en qué fila va la ciudad que tengo en este momento? Supongamos que la ciudad es Cuenca. ¿Cómo puedo saber qué fila le pertenece a Cuenca? Index, la misma posición que tiene la tupla. Así es, Natalia, muy bien. A ver, ¿esto de aquí qué es, chicos? La tupla de ciudades, ¿sí o no? Entonces, para yo saber la posición de una ciudad, busco esa ciudad en la tupla de ciudades. Es decir, busco a Cuenca en esa tupla de ciudades y la estaría buscando aquí. Entonces, ¿cuál es la posición de Cuenca? 0,1, la posición 2. De esa manera yo ya sé que Cuenca está en la fila 2. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Si tú quieres conocer la posición de una fila o la posición de una columna, lo que haces es buscar ese elemento en dónde, en las etiquetas de las filas o las etiquetas de las columnas. En este caso yo quiero saber qué fila le corresponde a una ciudad. Entonces, busco esa ciudad en las etiquetas de
las ciudades, perdón, en las etiquetas de las filas, que en este caso son las ciudades. Recuerden, esto de aquí son las etiquetas de las filas, porque para cada fila le corresponde una ciudad. ¿Ya? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Os repito, chicos. ¿Todo bien? Ya. Entonces, ya conociendo la posición de esa ciudad, ¿ya tengo algún delito? Todavía no. ¿De dónde puedo sacar los valores, chicos? Los valores de los que yo voy a llenar esta matriz. Del ¿De dónde lo diccionario saco? interno. Exacto, el diccionario interno que es diccionario ciudad. Si no, recuerden, diccionario ciudad tiene esta estructura. Las claves, ¿quiénes son? Los delitos. Y el valor asociado, que es un total. Entonces, para cada delito, coma, total, en el diccionario interno, que es diccionario ciudad, punto ítems, miren, estoy recorriendo este diccionario interno por clave, que es un delito, y por valor, que es su total. Entonces ya tengo un delito. ¿Cómo puedo saber la posición en la que va un determinado delito? Supongamos que delito es asalto en esta primera iteración. ¿Cómo sé qué columna, a qué columna pertenece? Index, ¿verdad? ¿Y en dónde tengo que buscar? El delito, ¿sí o no? Tengo que buscar en la lista o tupla que almacene las etiquetas de las columnas. En este caso, voy a encontrar una posición C, una posición de una columna, buscando un delito, busco un delito en la tupla de delitos. Con eso ya tengo la posición de una fila y la posición de una columna. Entonces, para acceder a una celda, ¿qué hago? Matriz indexado en fila, columna, igual a qué cosa? A un total. Y ya está. Y ahí estaría mi matriz llena con toda la información. A ver, chicos, ¿les quedó claro? O sea, obviamente eso no lo tengo que imprimir, sino que tengo que retornar. Pero solo es para el ejemplo. ¿Quedó claro esto de aquí? Repito algo. Para llenarlo siempre tenemos que hacer eso. Sí, siempre tiene que conocer la posición de la fila y la posición de la columna donde usted quiere colocar un valor. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo sabe en qué celda de la matriz va a colocar el dato que quiere? ¿Me explico? Usted tiene que tener la coordenada de esa celda. Si no la tiene, pues no puede hacer nada. Y para ello tiene que buscar en las etiquetas de las filas y en las etiquetas de las columnas. ¿Ok? Una pregunta, ¿y si los delitos no están ordenados en el diccionario? Los Supongamos de delitos que no están ordenados en en el Quito diccionario. el primero robo de vehículo y en Guayaquil el primero es asalto. Sí, pero es que los delitos no están ordenados. Recuerda que los elementos en un diccionario no tienen orden. Entonces, tú lo que te estás basando es en el orden que está aquí. En el orden en el que aparecen los delitos en la tupla. ¿Sí? Tú buscas un delito en el diccionario de una ciudad, correcto. O sea, estás obteniendo ese delito del diccionario de una ciudad. Pero la posición que tú estás encontrando aquí es con respecto a la tupla de delitos. Es con respecto a este orden. No el orden con el que aparecen los delitos en cada diccionario de una ciudad. No, es con respecto a las etiquetas de tus columnas. Las etiquetas de tus columnas en este caso son los delitos y las etiquetas de tus filas en este caso son las ciudades. Con respecto al orden que aparecen en estas dos, en este caso tuplas, con respecto a eso es que tú tienes tu matriz. ¿Sí? Tú te das cuenta, aquí tienes la ciudad, la estás buscando en ciudades y tu delito lo estás buscando en delitos. No estás buscando posiciones en un diccionario porque eso no existe, primero. ¿Me explico? O sea, ¿entiendes lo que digo o lo repito? Sí, César, así es. Sí, Sí, gracias. seguro.
Ya. A ver, ¿alguna otra función, chicos? Recuerden. Así se agregan valores a la matriz en la línea 61. Sí, agregas, bueno, no es agregar, en este caso es reemplazar, de hecho, porque Ah, recuerda que ya. tu matriz inicialmente Estaba de está cero. llena de ceros, exacto. Aquí tú estás accediendo a una celda y en esa celda le estás colocando un total, lo estás actualizando. Gracias. Listo. Ya, miren, en este caso yo creo simplemente un igual, pero en la mayoría de los casos ustedes tendrán que colocar un más igual. ¿Y cómo identificar cuándo colocar un igual y cuándo colocar un más igual? Cuando eh, una misma fila, o sea, una misma celda puede aparecer múltiples veces. Es decir, en distintas iteraciones pueden tener la ciudad de Quito y robo vehículo. En distintas iteraciones. Ahí ustedes tienen que ir acumulando las distintas veces que encuentren un total. Me explico, es decir, por ejemplo, que aparezca Quito con robo vehículo con 50. Y en otra iteración yo tenga de nuevo a Quito con robo vehículo y con otro valor, no sé, con 10. ¿Ya? Cuando la posición de la fila y la posición de la columna se va a repetir, colocan aquí un más igual. Sí, pero de todas formas, si no se quieren preocupar ni andar pensando en nada, simplemente siempre coloquen más igual y va a dar lo mismo. ¿Sí? Repito, si no se quieren preocupar por nada, simplemente coloquen siempre un más igual y no va a haber ningún problema. Va a cumplir para los dos casos. ¿Ya? Si ustedes lo quieren dejar como más igual, está bien. Si lo quieren dejar como igual, también está bien. Va a dar lo mismo. Ya, a ver chicos. Entonces, ninguna pregunta, ¿no? Recuerden, el orden con el que se rige esta matriz son las etiquetas de las filas y las etiquetas de las columnas. Ya, incluso aquí, en esta función de crear matriz, hay un error porque yo debería haber pedido que retorne. Aquí tengo que cambiar porque debe decir retorne la siguiente matriz, bla, bla, bla. Además de las etiquetas de las filas, es decir, las ciudades, y las etiquetas de las columnas, es decir, los delitos. Ya, después lo actualizo, pero esto debería decir siempre en una función, cuando quieren crear una matriz, tienen que retornar todo, el conjunto. Tienen que retornar la matriz con los valores y qué es lo que representa cada fila y qué es lo que representa cada columna. Porque si no, si ustedes solamente retornan esta matriz, ¿cómo saben a quién le pertenece cada valor? Entonces, por eso, siempre que ustedes creen una matriz, lo común es que esa función también les pide retornar las etiquetas de filas y columnas. ¿Sí? Entonces voy a retornar ciudades, delitos y la matriz. Ya es lo común. A ver, vamos entonces a la siguiente. Def ciudades menos seguras. Ya, aquí me faltó crear una población. A ver, déjenme colocar algo rapidito. A ver. Print len de ciudades. ¿Cuál es la longitud? Hay 14 ciudades. Entonces np.zip 0 poblaciones np.random.randint entre 5 con longitud. ¿Cuál es la longitud? 14 punto to list. Un segundito, chicos. A ver,
seed, np.random. ¿Cuál era? ¿Es seek o era seed? No, es... No está bien, np.random seed. A ver, un segundo. Semilla seed. Está bien, seed. Es sin np. Un segundito, chicos. Estamos en random. A ver. Sí, me estaba confundiendo con, con la función seek. Ya, listo. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí, ciudades menos seguras. Vamos a ver. Esta función recibe la matriz del numeral 3, es decir, esta matriz, una tupla con los nombres de todas las ciudades, es decir, las etiquetas de las filas, una tupla con los nombres de todos los delitos, las etiquetas de las columnas, un nombre de delito específico, es decir, un elemento de las columnas, un elemento de la tupla con las etiquetas de las columnas, y un vector de NumPy con la población de cada ciudad del país. Es decir, un vector que contiene la población de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, Machala, etc. De todas las ciudades. ¿Ya? Eso es lo que recibimos. La matriz, la tupla de ciudades, la tupla de delitos, un delito específico y un vector que contiene la población de cada ciudad. ¿Ya? Ahora, ciudades y población aparecen en el mismo orden que las filas de la matriz. Es decir, si aquí aparece Quito, el primer elemento del vector poblaciones es la población de Quito. Si aquí aparece Guayaquil, el primer elemento aquí es la población de Guayaquil. Quiere decir que las ciudades y las poblaciones son paralelos. ¿Sí? A su vez, delitos aparecen en el mismo orden que las columnas en la matriz. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Siempre cuando ustedes crean una matriz, tienen que tener las etiquetas identificadoras de las filas y las etiquetas identificadoras de las columnas. Eso es lo que les dice. La tupla de delitos es paralela a las columnas de la matriz. Ya, ¿qué me dice? Que esta función genera, déjeme de una vez corregir eso, genera, ya, genera un archivo con los nombres de las 3 ciudades que tienen el mayor índice de criminalidad per cápita para tipo de delito en el país. A ver, es un trabalenguas todo eso, ¿verdad? ¿Entendieron lo que les piden? Ese ejercicio es un poco largo. O sea, no es tan largo, sino que es un poco confuso. Pero esto es de examen, por si acaso. Todo lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo es son de exámenes. Así que si no lo entienden, no se sientan mal. Oye, Javier, cuando te acabas ¿vamos a hacer otro o hasta ahí nomás? ¿A quién empezamos? Empezamos las 9. Uf, sí alcanzamos. No, bueno, no creo que alcancemos a terminar el otro, pero sí lo vamos a intentar. Pero el otro es peor. O sea, este aquí está suavecito. El otro es más jodido. Ay, ¿Ya? A ver, vamos a ver este ejercicio. Confirmen. ¿Qué hacen, chicos? ¿Ven esto en el examen y qué procede? Lo saltan. San Llorar. Google. Lo peor es que estas cosas ni siquiera lo pueden buscar en Google porque no lo van a encontrar. Los profesores mismos lo crean desde cero. A ver, entonces, ¿qué procede, chicos? ¿Qué hacen primero? ¿Entienden lo que les piden? ¿Qué tenemos que hacer? Crear un archivo. ¿Qué debe contener ese archivo?
Ya, aquí tú ya lo recibes, Nadia. Ya recibes el arreglo de poblaciones. Aquí voy a decirle poblaciones. ¿Ya? Poblaciones es este vector. ¿Sí? ¿O a qué te referías? ¿A que te lo pase o...? Ya, pero poblaciones es este parámetro. Este parámetro es este vector. ¿Sí? Ahora, lo que les decía, no tenemos que generar un archivo que debe contener ese archivo los nombres de las 3 ciudades que tienen el mayor índice per cápita para tipo delito en el país. Tipo de delito es el tipo de delito que yo recibo. Por ejemplo, asesinato. Las 3 ciudades con mayor índice per cápita para asesinato. ¿Cómo calculo el índice per cápita? Con el número de incidentes reportados dividido para la población de la ciudad. Por ejemplo, si el tipo de delito es asalto, yo tomo 4.523 y lo divido para la población de Quito. Y eso me va a dar la, el índice per cápita de Quito. Luego, 6.345 y lo divido para la población de Guayaquil. ¿Eso qué me va a dar? El índice per cápita de Guayaquil. 676 y lo divido para la población de Cuenca. Y así. Toda esta columna la tengo que dividir para el vector de poblaciones. ¿Para obtener qué cosa? El vector índice per cápita. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Cómo obtenemos la columna con los valores pertenecientes a un delito? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo accedo a una columna dado un tipo de delito? Index, no. ¿Un index? ¿En dónde? En la lista de No, no es lista, delitos. es No sé tupla, pero qué. sí, en delitos. En la lista de delitos. Exacto. Entonces, en delitos, es decir, en las etiquetas de las columnas, yo voy a buscar, ¿qué cosa? Un delito que acabo de recibir, un tipo de delito. ¿Sí? Entonces, si el tipo de delito es asalto, yo acabo de encontrar la columna, la posición de la columna. Ahora, ¿cómo obtengo la columna? La ¿Cómo obtengo la indexamos en la columna? matriz, no. Ajá. Matriz indexado en qué posición? ¿O cómo hago ese slicing? En C. En C, pero cuando yo indexo un único elemento me da Ah, una no, fila. no. ¿Cómo sería? Para obtener una columna. Mm, ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan cómo hacer ese slicing, chicos? No. Ahí sí estamos Creo mal. que era que primero se ponen las filas, ¿verdad? Iría Sí, dos puntos, coma, y de ahí iría la C, ¿no? así es. Excelente. Ya, a ver, miren. Yo quiero extraer toda esa columna. Entonces, ¿me interesa esta fila? Sí, esta fila tiene datos que me interesan. Ese valor. La de acá también, la de acá también, también, también. Y así con todas las filas. Entonces, ¿cuáles son las filas que tienen información que me interesa? Todas. Coma. ¿Cuál es la única columna que tiene información que me interesa? ¿Está de aquí? No. ¿Está de aquí? Sí. ¿Y cuál es la posición de esa columna? La posición C, que es la que acabo de encontrar. ¿Sí? De esa manera obtenemos una columna. Ahora, ¿se acuerdan lo que yo les había dicho? Cuando extraemos una columna, este vector es paralelo a quién? Cuando yo extraigo toda una columna, ¿a quién es paralelo? A las ciudades. Exacto. ¿Sí? A las filas. Muy bien. No se olviden de eso, chicos. Cuando ustedes extraen toda una columna, por sentido común, ustedes lo pueden ver aquí, miren. Quito tiene como valor asociado ese valor. Guayaquil, este valor y este valor. Entonces, una columna de la matriz es paralela a las filas. ¿Ok? Entonces, aquí colocamos, cuando extraemos una columna, este vector es paralelo a las filas. Por lo tanto, valores delitos, ¿a quién es paralelo? Es paralelo a las ciudades. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo puedo definir el vector índice per cápita?
¿Cómo lo defino? Dividiendo la población por la columna. Sí, sería valores de delitos dividido para la población. Poblaciones. Y ya está, ya tengo el vector índice per cápita. Porque recuerden esto, el vector de poblaciones era paralelo también a las filas, porque habíamos dicho, toda ciudad tiene una población. Población, población, población. Entonces todo este vector que está aquí es el vector de poblaciones y es paralelo a las filas de la matriz. ¿Y qué pasa? Este vector que habíamos, que habíamos extraído era una columna y eso también era paralelo a las filas de la matriz. Como ambos son paralelos, yo puedo operar entre ellos. Yo los divido. Valores de delitos lo divido para poblaciones. Es decir, aplico simplemente la fórmula. Los números de incidentes los divido para la población de la ciudad. Y ya está. Ya tengo un vector índice per cápita. Ese vector índice per cápita, ¿a quién es paralelo? A las Vamos, filas, ¿no? a las filas. Si yo utilizo dos vectores que son paralelos a las filas, el resultante también tiene que ser paralelo a las filas. A ver, chicos, ¿se ha entendido hasta aquí? ¿O se me confundieron? Miren que es bastante corto, o sea, la solución es pequeña, pero... Bueno, aún no termina, claro, pero... ¿Todo bien? ¿Quieren que repita algo? En valores Supongo que se les delitos. complica un poco más a las personas que aún ni siquiera ven NumPy, porque esto de aquí ya son ejercicios un poco más avanzados de NumPy. No es algo muy básico. A ver, alguien iba a decir algo, creo. En valores delitos, coge toda la fila y según la columna, ¿verdad? Ajá. O sea, si mi tipo de delito es, por ejemplo, si mi tipo de delito es escándalo en vía pública, ese tipo de delito yo lo busco en mi tupla de delitos, es decir, en las etiquetas de mis columnas. Entonces busco eso, esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2. Entonces, esa variable C tiene la posición 2, la posición de esta columna. Ahora, ¿qué hago en este slicing? Considero todas las filas, pero únicamente esa columna. Entonces, únicamente esta columna, pero con todas las filas. Y eso es lo que estás obteniendo, un vector columna. ¿Paralelo a quién? A las ciudades. ¿Sí te quedó claro eso? Sí. Ya. Ya teniendo el índice per cápita, ¿cómo hago un top 3? ¿Se acuerdan de eso? Porque eso es básicamente eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Realizar un top 3 de las ciudades con el mayor índice per cápita. Y si las ordena, Exacto, con arcsort. ¿Qué definíamos? Un vector de índice. Esto es una fórmula, ustedes deben de sabérsela de memoria. Índices es igual a np.arcsort del vector con valores numéricos, que en este caso es índice per cápita. Luego, por defecto, ¿cómo ordena arcsort? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? ¿Cómo ordena arcsort por defecto? de manera mayor, habría que hacerle, invertirlo. Exacto. Recuerden, arcsort por defecto, o sea, así como está, ordena de menor a mayor. Pero a mí me interesa de mayor a menor, porque me dice que quiere las tres ciudades con más índice de criminalidad. Entonces, quiero de mayor a menor. Cuando es de mayor a menor, ¿qué le hago? Un slicing con salto negativo. Y luego, ¿qué tengo que hacer? El top 3. Entonces solamente quiero tres elementos, los primeros tres. Y con ese vector ya tengo los índices para armar mi top. ¿Qué hago? Los valores del top, ¿quiénes serían? El índice per cápita indexado en el vector de índices. Luego, ¿cómo obtengo las ciudades del top? Ciudades top sería ciudades indexado en el vector de índices. ¿Estaría bien? Sí, ¿no? Yo estaría obteniendo las ciudades con respecto a estos índices. ¿Está bien o no está bien?
Confirmen. Esto decía la fórmula, ¿no? ¿O no? ¿Seguros? Mucho cuidado, tienen que manejar esto. Las ciudades tienen que ser un vector, porque ustedes no pueden indexar un vector índices en una tupla. Recuerden que la ciudad es una tupla. Entonces creamos el vector de ciudades. Vector de ciudades, aquí es igual, np.array de la tupla de ciudades. Y ahora sí, aquí ya puedo indexar en el vector de ciudades. Y ahí sí está bien. Recuerden, pueden hacer estas indexaciones solamente entre vectores. Ciudades no era un vector, era una tupla. Por eso creé el vector de ciudades a partir de esa tupla, con la función array. ¿Ya? Ya tengo entonces las ciudades y los valores correspondientes a cada ciudad. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué significa la línea 74? Esto de aquí. Ya. Sería esto, mira. Tú tienes un vector de índice per cápita. Tienes este vector que tiene, no sé, 0.56, 0.72, 0.26, 0.15, 0.80, etcétera, ¿no? Tienes un vector con muchos índices per cápita. Ahora, con índices, ¿qué estás obteniendo? Un vector de índices correspondiente a los tres valores máximos, ordenados de mayor a menor. Es decir, vas a obtener, no sé, la posición 5, la posición 2 y la posición 1 y la posición 7. Me invento los índices. Ahora, ¿estos índices para qué te sirven? Para acceder a los valores que están aquí. Entonces, los valores del top van a ser, no sé, 0.80, 0.72 y 0.56. Tres valores, los tres máximos. ¿Y las ciudades del top qué van a ser? Las ciudades a las que les corresponde cada valor. No sé, Quito, Guayaquil y no sé, Cuenca. ¿Ya? Eso de ahí. Eso es lo que estás obteniendo en valores top. Los tres valores máximos, los tres valores del top. Y acá estás obteniendo las ciudades las ciudades que les corresponde cada uno de esos valores. Quito 0.80, Guayaquil 0.72 y Cuenca 0.56. Estos índices, repito, me los estoy inventando. ¿Se entendió, Carla? Repito. Ya, listo. Entonces, ya teniendo eso, yo necesito escribir en mi archivo. Entonces, vamos a crear el archivo. Aquí también fallé en que no les di un nombre de archivo. Vamos a nombrarlo ciudades menos seguras.txt. Abro en modo lectura, perdón, en modo escritura. Por eso coloco el W. Y voy a escribir una cabecera. Ya. ¿Estaría bien escrita esta línea, chicos? Yo estoy escribiendo esta cadena de caracteres. ¿Está bien escrita o hay algún problema? El salto de línea. Falta el salto de línea. No se olviden, si ustedes escriben, tienen que terminar con un salto de línea. Ya. Ahora, ¿qué tengo que escribir? Las demás ciudades con su índice per cápita. Entonces voy a recorrer por posiciones el vector de ciudades top. Y asimismo el valor del índice per cápita. ¿Por qué coloco for i in range de 3? Porque cada vector tiene 3 elementos. Porque recuerden que es un top 3. Ahora, creo una variable línea que contiene la estructura de la línea que quiero crear. Cada elemento aquí tiene que ser un string. ¿El valor es un string? No, el valor actualmente es un valor numérico. Entonces lo transformo a string. ¿Sí? No se olviden, la variable línea siempre contiene una lista con los elementos que quieres escribir. Luego, actualizas la variable línea con un join.
concatenas esos elementos mediante una coma. Y luego, en tu archivo, escribes esa línea, más su correspondiente salto de línea. Y ya estaría. Fuera del for, cierras el archivo y todo bien. ¿Sí? Ahora vamos a ejecutar esto. Vamos a ver. Ciudades menos seguras. Le envías la matriz M, pero esa matriz creo que no la tengo definida. No la tengo definida porque no he llamado a la función crear matriz. Crear matriz recibe el diccionario de datos, y me retorna 3 cosas: ciudades, delitos y la matriz. ¿Ya? Ya tengo la matriz, entonces eso le envío. La matriz, aquí está, ¿no? La matriz, ciudades, delitos, un delito. Ciudades, delitos, un delito en particular. No estoy seguro de qué delitos hayan. A ver, vamos a imprimir primero la tupla de delitos para saber cuáles están. A ver, vamos a ver con desfalco o asesinato. Entonces, esa cadena de caracteres yo le envío asesinato. ¿Qué más? Ya está el tipo de delito y el vector de poblaciones. Poblaciones. Listo. Ahora, al ejecutar esto, me tiene que mostrar algo por pantalla. Confirmen. Cuando yo llame a esta función, ¿me debe mostrar algo por pantalla? No, por lo que hicimos fue crear un archivo. Así es. Solo estamos creando el archivo, más no estamos mostrando ningún tipo de información. Entonces, no muestra nada, pero aquí está el archivo, ¿no? Ciudades menos seguras, y ahí está. Las ciudades menos seguras pues son Azogues, Loja y Babahoyo. Tienen estos valores de índice per cápita. Como ustedes pueden ver, son valores muy pequeños. ¿Por qué creen que se debe eso? Porque seguramente las poblaciones son muy grandes. Sí, de hecho son muy grandes. ¿Ya? Por eso. Recuerden que las poblaciones iban en el denominador, entonces iba a ser el número pequeño. Pero ahí está el top 3. Y si ustedes analizan, esto está ordenado de menor a mayor. ¿Ya? A ver, chicos. ¿Qué les pareció este último ejercicio? Estaba fácil. O sea, muy difícil no estaba, porque esto de aquí ya lo sabemos. Hasta aquí creo que todo bien. Lo único nuevo, más o menos nuevo, es esto. Definir el vector de índice per cápita, obteniendo una columna. De ahí esto de ordenar, o sea, de sacar un top, esto de aquí ya lo sabemos. Y crear un archivo, pues también. ¿Sí? Lo único más o menos nuevo era esto de aquí. De ahí lo otro, pues en teoría ya lo sabemos. Ya. A ver, chicos, ninguna duda. ¿Todo bien? A ver, y ya. Listo, entonces continuemos al siguiente ejercicio. No creo que lo alcancemos a terminar, pero vamos a dejarlo introducido. O sea, la mayor parte que podamos hacer. A ver, ejercicio 2. ¿Ves? Igual. A ver, me escribieron aquí un testamento. ¿Qué procede? A ver, dice. Tengo una pregunta. Chuta, cuando leía esos testamentos, seguramente pasaba algo malo. A ver, dice. Pero, con referente a matrices. Estaba haciendo un ejercicio que me pedía el mayor y puse Max. Y así, pero me di cuenta que era el mayor, pero habían varios. O sea, el máximo era un número. Y varios tenían ese número. En ese caso, ¿qué hago? Ya, pero quieres tener todos. O sea, sí, sí, muy claro, Diego, ya le envío. Ya, pues, si tienes un vector, deberías hacer esto, mira. Tienes el vector np.array con 5, 7, 6, 5, no, 6, 5, 7,
0, 7. ¿Ya? Tienes ese vector. El máximo es 7 y está repetido 3 veces. Mucho ojo con esto para los demás igual. Entonces, tienes un vector v2 que tiene etiquetas, que está asociado... Ah, no, tú quieres obtener todos los máximos. O quieres obtener el valor asociado a esos máximos. Entonces sería un vector booleano. Bbool, mi vector tiene que ser equivalente al máximo del vector. O también, valor máximo es np.max del vector b. Entonces el vector b tiene que ser equivalente al valor máximo. Y luego, los datos que tú quieres obtener es los datos del vector b que cumplen con la condición del vector bool. Es decir, que sean equivalentes al valor máximo. A ver, no sé si es que lo dije muy rápido. ¿Sí lo entendiste? Ya. Y esto también te funciona si es que, por ejemplo, el vector b tiene un vector que sea paralelo. No sé, un vector que tenga una etiqueta 1, una etiqueta 2. ¿Cuántos elementos tiene esto? Etiqueta 3. ¿Cuántos elementos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuta. Ya, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 y vamos a quitarle dos elementos acá, más fácil. 3, 5, 3, 5, ya. Entonces tú puedes decir, bueno, también quiero obtener las etiquetas asociadas a todos esos valores máximos. Entonces, en B2, indexo el vector booleano. Y ahí está. Ahí obtendrías. E1 le correspondía al 7. A E3 también. Y a E5 también. ¿Ya? Por si acaso. Listo. Ahora vamos a hacer este de aquí. Este de aquí es bastante jodidito. Tranqui, tranqui. Métele fe. A ver. Ahora me dicen. Para el intercambio comercial entre países. Sí. Sí, de grabar. Sí, sí. Sí está grabado. No se preocupen. ¿Ya? Claro, ya todo está subido, o sea, todas las clases que hemos dado están subidas, incluso la clase de ayer también está subida con el material que usamos en Teams. No se olviden de revisar, en cada clase practicamos muchas cosas, así que pilas, revisen los videos, pero en su mayoría pues traten de estar presentes porque aquí pueden hacer preguntas, ¿no? Bueno, entonces miren, este ejercicio es un poco complicado, así que presten atención. Para el intercambio comercial entre países, se tienen archivos con las transacciones de venta. Las transacciones están almacenadas en un archivo diferente por cada categoría, flores, frutas, maderas, etc. Es decir, pueden haber distintas o pueden haber múltiples categorías. Y para cada categoría existe un archivo. Eso es lo que me dice aquí. Las transacciones están almacenadas en un archivo diferente por cada categoría. Entonces, si yo tengo tres categorías, tengo tres archivos. Que almacena cada archivo las transacciones de cada uno de esos productos. Ya, por ejemplo, las ventas de claveles, rosas, tulipanes, girasoles, etcétera, están almacenadas en el archivo flores. Claro, ¿no? En este archivo van a estar almacenadas todas las transacciones de estos que involucran a estos productos. Claveles, rosas, tulipanes, es decir, a flores. ¿Ya? Las ventas de cacao, banana, etcétera, están almacenadas en el archivo frutas. Un Oye, te ejemplo, pusiste cariñoso. un ejemplo aquí, es que flores, el archivo flores.txt tendría esta estructura. Y los demás también. Comprador, vendedor, producto, unidades vendidas, ventas en dólares y una fecha. Sí, por ejemplo, el comprador en este caso es Estados Unidos. El vendedor es Ecuador. ¿Qué producto está comprando Estados Unidos Ecuador? Está comprando rosas. ¿Cuántas unidades? 52, 59.000. ¿Cuánto vendió? 63K. No, 631K. Y la fecha en la que vendió es la que está aquí.
¿sí? Y eso es para cada línea del archivo. Esta es la estructura, es la cabecera. Ahora, note que un país puede vender el mismo producto al mismo comprador, pero en una fecha diferente. Por ejemplo, mira, aquí Estados Unidos le compra a Ecuador rosas. Y por acá Estados Unidos le compra a Ecuador también rosas. Distintas cantidades, distintos precios. Y obviamente esta transacción fue en una fecha. Y esta transacción de acá tiene otra fecha. ¿Ok? Entonces, comprador-vendedor se puede repetir en el archivo. ¿Por qué? Porque puede representar distintas transacciones. Transacciones que van a estar dadas en distintas fechas. ¿Se entendió esa parte? Esto aquí es muy importante que lo entiendan en este momento. Comprador-vendedor se puede repetir en distintas líneas porque pueden representar transacciones en distintas fechas. Confirme. ¿Sí o no? Ya. Dicen, sí, ya mismo les pregunto. Y no responden. A ver, la función calcula totales. Esta función recibe el nombre de una categoría, mucho ojo. Recibimos el nombre de una categoría, por ejemplo, flores, frutas, maderas, etc. Ya, la función deberá leer el archivo para esa categoría y retornar un diccionario de totales con la siguiente estructura. Esta es la estructura base del diccionario. Totales va a ser un diccionario que, como clave principal, ¿qué tiene? ¿Cuál es la clave principal del diccionario de totales? ¿Cuál es el tipo de dato de eso? No me digan string. Tupla. ¿Sí? Tupla. Miren, en el diccionario de totales, su clave principal es una tupla. Una tupla que contiene un comprador, un vendedor y un producto. Esto de aquí tiene como valor asociado, ¿qué cosa? Un total en dólares. ¿Ok? Esta es la estructura de nuestro diccionario. Sí, puede tener múltiples elementos, ¿no? Porque obviamente pueden haber múltiples tuplas. Puede haber otro comprador con otro vendedor y otro producto. Y eso va a tener otro total. Sí, esto de aquí es la estructura general, nada más. Ahora, aquí me dice, por ejemplo, si en la categoría flores, Estados Unidos le compró a Ecuador rosas en 12 fechas diferentes, es decir, en 12 transacciones distintas, en el diccionario deberá aparecer un solo ítem con la suma total de esas 12 transacciones. Es decir, Estados Unidos le compró a Ecuador rosas. El valor que está aquí va a ser el total de todas las veces que esto sucedió. Es decir, que Estados Unidos le compró a Ecuador rosas. ¿Sí? Si esa transacción se repite 12 veces, todos esos totales de unidades vendidas, no, todos esos totales en dólares tienen que estar acumulados aquí. ¿Se entiende? Ya. Listo. Entonces, ya pues, ¿cómo definimos esa función? Def calcula totales. Recuerden que recibo una categoría. ¿Cómo procedemos, chicos? ¿Qué hacen? Vamos. ¿Qué harían?
Si dice que debe leer, no debe usar un file. Igual open. Un open. File es una variable. Ya, sí. Tendré que colocar, recuerda, file es simplemente una variable. Tú le puedes denominar archivo, X, lo que sea. La función importante es open. ¿Sí? Yo lo denomino file simplemente porque es convención. Ahora, estaría bien que yo coloque categoría en modo lectura y ya está. O simplemente categoría. ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Está bien o no está bien? Porque recuerden que estamos recibiendo una categoría. Por ejemplo, flores, frutas y ya. ¿Está bien que lo abra así nomás? Por ejemplo, la categoría que yo recibo, categoría, es flores. ¿Está bien que yo abra un archivo así? Vamos chicos, esto de aquí no tiene extensión. Entonces, como no tiene extensión, yo le tengo que concatenar la extensión txt. Y ahí sí ya lo puedo abrir. Exacto, Natalia. ¿Sí? Da A igual esta poner categoría, perdón, cuéntame. da igual poner TXT que CSV. Es, a ver, mm, en la vida real no. Y aquí tampoco, porque te dicen que son txt todos. ¿Sí? La extensión es lo que le indica a tu computadora más o menos cómo tiene que manejar ese archivo, cómo puede abrirlo, con qué programas abrirlo. Entonces, si tú le indicas txt, va a buscar un archivo que tenga esa extensión. Y si le indicas csv, va a buscar un archivo que tenga ese nombre con esa extensión. ¿Sí? Recuerda, aquí te están diciendo frutas.txt. O sea que todas las categorías terminan en extensión txt. Si tú colocas aquí csv, error. ¿Ya? Por eso le coloco txt. Recuerden que aquí vamos a abrir en modo lectura. Yo normalmente no lo coloco porque por defecto el archivo se pone, o sea, se abre en modo lectura. Pero lo voy a colocar para no confundirlo después. Listo. Ahora, cuando abrimos un archivo, ¿qué se genera? Ya sabemos, un fichero y un puntero. ¿Qué es el fichero? Lo que se almacena en esta variable y me permite manipular mi archivo. ¿Qué es un puntero? Es algo abstracto que sería más o menos como el cursor del mouse que se ubica en la primera línea de mi archivo. ¿Sí? Fichero me permite manipular estos datos. Puntero es como que simplemente te indica en qué línea estás. ¿Ya? Entonces el puntero, al abrir nuestro archivo, ¿en qué línea se coloca? En la primera. ¿Esta primera línea tiene información que me interesa? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque es la cabecera. Como no me interesa esa información, aplico readLine. Al aplicar readLine obtengo esta línea, pero como no me interesa esa información, no la guardo en ninguna variable. Luego el puntero cambia a la siguiente línea. Ahora sí, desde esta línea para abajo, desde aquí para abajo, todas las líneas tienen la misma estructura. Todas. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Un for. ¿Cuál es la primera función que yo tengo que aplicar a cada línea? El strip. ¿Para qué? Para eliminar el salto de línea. Luego, ¿qué tengo que aplicar? Un split. ¿Cuál es el separador aquí? La coma. Listo. Ahora, esta sentencia, ¿qué me está devolviendo? Una lista. ¿Una lista con cuántos elementos? Con todos los elementos de la cabecera. ¿Sí? El primer elemento va a ser un comprador. El segundo elemento va a ser un vendedor. El tercero, un producto. El cuarto elemento son las unidades vendidas. Y el quinto elemento son las ventas. Y el último es la fecha. ¿Ya? Ahora, ya acabo de obtener todos esos datos mediante una asignación múltiple.
¿qué tengo que hacer después de obtener los datos? No se olviden, verificar el tipo de dato. Entonces, para yo verificar un tipo de dato, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el tipo de dato actual de todas estas variables? Strings. Strings. ¿Por qué? Porque los estoy obteniendo de mi archivo. No se olviden. Ahora, ¿está bien que el comprador sea un string? Sí. El vendedor también. El producto también. Las unidades vendidas, no. Las unidades deberían ser un entero. Luego, las ventas también debería ser un entero, aunque creo que es flotante. Sí, entonces es float. Y la fecha, pues está bien que son string. ¿Ya? Después de verificar, ahora sí me concentro. ¿Qué quiero crear? Un diccionario. Entonces, ¿cuál es la clave principal de ese diccionario? Eso me lo indican aquí. La clave principal del diccionario que quiero crear es una tupla. Entonces, ¿quién es la clave aquí? Una tupla que contiene esto. Comprador, vendedor y producto. Entonces yo me pregunto, ¿la tupla se puede repetir en mi archivo? Es decir, en distintas líneas de mi archivo. Sí, sí se puede. ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Eso es lo que habíamos hablado en antes. Que Estados Unidos le puede comprar a Ecuador rosas en una fecha y en otra fecha, pues Estados Unidos también le puede comprar a Ecuador rosas, otras unidades y todo lo demás, ¿no? Es decir, estos tres elementos se pueden repetir en distintas líneas, ¿ya? Entonces sí, sí se puede repetir. Entonces, como sí se puede repetir, ¿qué verifico? Que no exista. Entonces voy a ver. Voy aquí a denominarle tupla es igual a esta tupla que está aquí. Y yo digo, si la tupla no está en el diccionario, recuerden, cuando sí se puede repetir, yo verifico con un if que no exista. Entonces, D indexado en tupla, ¿a qué tiene que ser igual? ¿Cuál es el valor asociado a esta tupla? Un total. Entonces, eso es lo que yo tengo que colocar. En este caso, el total son las ventas. ¿Sí o no? Listo. Ahora, ya creé la clave con un valor. Luego, ¿con qué tengo que terminar? Con un else. ¿Qué tengo que hacer acá? Acumular. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir este if? Para la primera vez que encuentro a un comprador, a un vendedor y un producto. Esa vez yo agrego esa tupla con estas ventas. Ahora, ¿cuándo voy a ingresar a este else? Cuando esta tupla se repita, es decir, en otra transacción. Por ejemplo, para esta transacción de aquí, yo creo la tupla Estados Unidos, Ecuador y Rosas. Eso es lo que está aquí. Verifico, esa tupla no está en mi diccionario, supongamos que no. Entonces, como no está, yo agrego esa tupla con la cantidad de ventas que está aquí, que es 631.000. ¿Ya? Luego estoy recorriendo mi archivo y me encuentro de nuevo Estados Unidos, Ecuador y Rosas. Entonces, esta tupla no está en el diccionario, eso es falso, porque yo ya la había agregado. Entonces, como esto es falso, ¿qué hago? Voy al else. ¿Y qué hago en el else? Acumulo las ventas. Es decir, accedo al valor asociado a esta tupla y ahí acumulo las ventas de esta transacción. En este caso acumularía 331.000 a los 631.000 que ella tenía. ¿Se entendió? ¿Dibujo el diccionario por si acaso o está bien ahí? Si quieren podemos dibujar esto para que sea un poquito más claro. Vamos a decir tuplas igual a. Déjame ver por aquí si es que tengo alguna repetida. Ahora vamos a modificar un poquito aquí el archivo. Ya, ahora vamos a tomar esta línea. Vamos a tomar esta línea. Entonces, de esta línea yo tengo que, ¿quién es el comprador? El comprador es China. ¿Quién es el vendedor? Es Ecuador. ¿Quién es el producto? Camelias. ¿Ya?
yo verifico. Esa tupla no está en mi diccionario, ¿verdad? Porque este diccionario está vacío. Entonces, ¿qué hago? Agrego como clave a esa tupla. Entonces, esta tupla va a ser una clave. ¿Cuál va a ser el valor asociado a esa tupla? Las ventas. ¿Cuánto valen las ventas? Este valor que está aquí. Entonces, esa tupla va a tener como valor asociado esa cantidad. ¿Sí? Luego, estamos en otra línea, la que está aquí. A ver, estamos en esta línea. A ver, copié mal. Ya, aquí ¿quién es el comprador? México. ¿Quién es el vendedor? Francia. También le compró camelias. Entonces yo verifico, esta tupla no está en mi diccionario. Eso es verdadero, porque aquí no está. Entonces yo la agrego. Agrego esa tupla al diccionario D con un valor asociado que es ventas. ¿Cuál es la cantidad que vendió esta que está aquí? ¿Sí? Luego, supongamos que llegamos a esta línea. ¿Dónde está? Aquí, a esta línea de aquí. Ya. Llegamos a esta línea de aquí y ¿qué nos encontramos? Que la tupla es China, Ecuador, camelias. Entonces yo verifico, ¿esa tupla no está en mi diccionario? Falso, porque aquí está. Entonces, como esto es falso, ¿qué hago? Accedo al valor asociado a esa tupla. Es decir, diccionario indexado en tupla, diccionario indexado en tupla, ¿qué me da? Acceso a este valor. Entonces, a ese valor yo le voy a acumular las ventas. ¿Cuánto vendió en esta transacción? Esta cantidad. Entonces, a ese valor le acumulo esta cantidad. Más o menos serían unos 10.000. Sería 10.000, no sé, 582.15. ¿Ya? Y así, cada vez que encuentre esta tupla, va a acumular las ventas. Y cuando encuentre una tupla nueva, la crea directamente. Simplemente la tupla con la venta que acaba de encontrar. Y ya, fuera del for, cerramos el archivo y retornamos el diccionario. A ver, chicos, ¿alguna duda? Confirmen, ¿se entendió? Repito algo. Ya, este aquí no lo vamos a terminar hoy, así que no se preocupen. De aquí lo vamos a hacer el jueves, lo terminamos. Pero quería dejarlo introducido un poco a este ejercicio. ¿Ya? ¿Todo bien, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Entonces, si no hay preguntas, no estoy seguro si avanzar a la segunda función. No, porque después no se van a acordar cuál es el archivo consolidado. Ya. Entonces, si no hay preguntas, pues chicos, dejaría la clase hasta aquí. Unidades nunca las utilizamos, así que las borramos. Pero igual vamos a quedarnos unos minutos más si es que tienen alguna consulta, o sea, algo puntual que me quiera preguntar. Me quedo unos minutos más. Si no, dejamos la clase nomás hasta aquí. A ver, confirmen, chicos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntarme? Si no, dejo la clase. Confirmen. Profe, sí, una consulta. Si Cuéntame. en caso del ejercicio hubiese tomado una variante, sí, vamos a poner que no me pedían la cantidad el total de rosas, sino que me pedían la fecha en que envió la cantidad máxima de rosas en un país, por decirlo así. ¿Cómo puedo yo averiguar la fecha máxima teniendo un strings? Tendría que separarlos por partes. Ya. A ver, pero dependiendo. ¿Qué es lo que tú tienes? Solo el archivo y a partir de él quieres conocer la pregunta que me estás haciendo. Sí. Ujú. Ya. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la fecha máxima en la que se envió?
un determinado Vamos a producto. ponerle, ajá, un determinado producto. Como por se, ejemplo, se supone que ahí crear- repiten. Con este diccionario no te serviría, porque este diccionario no tiene en cuenta las fechas, y te das cuenta que hay nada que ver con las fechas. Tú podrías crear una función que crea un diccionario más o menos con este estilo. Una clave principal que es un producto. Un producto. Y su valor asociado pues podría ser otro diccionario que contenga como clave fecha y como valor asociado un total para esa fecha. Me explico. Este diccionario tú puedes crear. Como valor principal tienes un producto. Y como valor asociado un diccionario donde las claves son las fechas y el valor asociado a cada fecha es un total. ¿Por qué? Porque si tú tienes un producto, supongamos que el producto tuyo era, no sé, tulipanes. Ok, si tú quieres obtener en qué fecha se dio la mayor cantidad, la mayor venta, ¿no? La mayor venta. ¿En qué fecha se dio la mayor venta? Pues tú lo que haces es, el diccionario de ese producto, ¿a qué va a ser igual? A D indexado en producto, es decir, en tulipanes. Tú lo puedes indexar aquí. Tulipanes. Me explico. Si yo indexo en el diccionario de a tulipanes a un producto, ¿qué estoy obteniendo? Un diccionario con esta estructura. Entonces, eso me va a dar esto de aquí. ¿Quiénes son las claves? Las fechas. ¿Quiénes son los valores? Los totales. ¿Qué puedes hacer? Crear dos listas. Fechas será el diccionario de productos, de producto, punto keys. Y las ventas será el diccionario de productos, punto values. Entonces ahí ya tienes dos estructuras que son paralelas. Las puedes transformar en lista y ahí ya tendrías dos listas paralelas. ¿Qué es lo único que te restaría hacer? Encontrar el valor máximo de la lista de ventas, buscar la posición del valor máximo con index en ventas, buscas la posición del valor máximo y con esa posición encuentras una fecha. La fecha máxima, ¿a qué va a ser igual? A fechas indexado en esa posición del índice máximo. ¿Ya? Con todo igual te repito, ¿no? Si tú me haces esa pregunta, yo crearía un diccionario de esta estructura. Las claves son los productos y los valores asociados, un diccionario. ¿Cuál es la clave del diccionario? Una fecha. ¿Y cuál es el valor asociado a cada fecha? Un total que se registró en esa fecha. ¿Sí? Con un determinado producto, ¿yo qué puedo hacer? D indexado en tulipanes, D indexado en un producto, ¿quién es? Es un diccionario con esta estructura, donde las claves son todas las fechas en las que se vendió ese producto y el valor asociado a cada fecha es un total en esa fecha. Entonces, tú puedes construir dos listas paralelas, una que contenga todas las fechas y otra que contenga todas las ventas para cada fecha. Si estas dos estructuras son paralelas, simplemente encuentras la posición del valor máximo y la indexas en la lista fechas. Y ahí obtienes la fecha que más vendió ese producto. ¿Te quedó claro? Sí, profe, pero ¿Cómo asumiendo construyes el que no diccionario? hubiese, claro, y es que el diccionario me lo da el ejercicio, y asumiendo que el diccionario hubiese sido la, el valor, una tupla, o sea, la fecha y el total, ¿Cómo? Así. sí. Pero ahí no podrías, porque mira, Ahí, ajá. es que ahí no podrías porque tú tienes un producto y tienes una única tupla. Porque recuerda que una clave solo puede tener un único producto, un único valor, perdón. Lo que sí podrías tener es, no sé, una lista de tuplas. Eso, sí. Ahí sí podrías tener esto de aquí. Y esto sería fecha 1, una fecha 2. Pero sería, igual tiene la misma estructura, o sea, podría ser esto. Diccionario, diccionario indexado en tulipanes ya no sería un diccionario, sino una lista. Entonces esto sería LST, una lista. Una lista del producto. ¿Sí o no? Y ya no tendría esta estructura, sino que D indexado en un producto, ¿quién es? Es esta lista de tuplas.
¿Y qué me conviene hacer a mí aquí? Me convendría ya no hacer todo eso, sino, bueno, podría crear una lista vacía. Acá, otra lista vacía. Y recorrer para cada tupla en mi lista de producto. ¿Tupla qué estructura tendría? Tupla tendría una estructura similar a esta, ¿sí o no? Entonces obtengo una fecha y un total. Ok, entonces yo qué voy a decir? Fecha, total es igual a tupla. ¿Sí o no? Porque está recorriendo por elementos esta lista de productos. ¿Y qué representa un elemento en esta lista? Una tupla. Entonces aquí te lo puedo colocar. Yo digo, tupla puede ser esto de aquí, una fecha. Supongamos que es el 10 de mayo del 2021. ¿Ya? Y un total que tiene 15.000. ¿Sí? Entonces esta tupla tiene dos elementos. Por eso coloco fecha, se va a asignar esta fecha, y total se le va a asignar este total. Ahora, ¿qué puedo hacer? En fechas.append la fecha, en ventas.append la venta, y ahí ya estoy creando ¿qué cosa? Dos listas paralelas. Como esas dos listas ya son paralelas, hago el mismo proceso que te indiqué antes. ¿Te quedó claro? Sí, profe. ¿Seguro? Muchísimas gracias. Sí. Ya. Ya, y ahí estaría. Listo. Si no hay más preguntas, chicos, lo dejamos hasta aquí. Si tienen otra pregunta, pues la pueden realizar. ¿Ya? ¿Nada más? Ok. Entonces voy borrando esto. Ya. De aquí, este ejercicio lo terminaríamos. ¿Qué día sería? No sé si es que el jueves. Jueves o viernes. ¿Ya? Jueves o viernes. Yo le estaría indicando. Me imagino que el viernes, porque ustedes normalmente tienen algo que hacer los. O sea, creo que los viernes tienen cosas, ¿no? Física, creo, cálculo. No, creo que las físicas creo que son los viernes, ¿no? Ya, pues entonces el viernes en la noche quizás de una clase extra para terminar este ejercicio, ¿ya? Bueno chicos, recuerden practicar. Si necesitan ejercicios, pregúntenme para ver si es que les encuentro ejercicios por ahí. Pero practiquen chicos, practiquen. Si no practican, cualquier cosa que aprendan aquí se les va a olvidar. ¿Sí? Practicando es todo. Bueno, me despido entonces chicos. Cuídense, que les vaya bien.